El día de hoy el INEGI presentó los datos de inflación general promedio al mes de marzo y aunque el ritmo de crecimiento de los precios al consumidor atenúa su velocidad, no deja de afectar el poder adquisitivo de las familias, ya que la inflación es además el peor de los enemigos en las expectativas de consumo y confianza en la situación económica presente y futura de las familias. Y con el propósito de analizar en cuentas claras este fenómeno, es que como siempre le agradezco al maestro Pedro Tello Villagrán converse con nosotros esta noche. Gracias, querido Pedro. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por el favor de la invitación para abordar el tema de la inflación que el día de hoy dio a conocer el INEGI. Y más que el dato de coyuntura es, obviamente, ahí el escrutinio que tú haces de las cifras. Yo diría que hay tres cosas que vale la pena destacar Sí. a propósito de las cifras que difundió hoy el INEGI. Lo primero es que resultó la inflación del mes de marzo menor a lo que estaban esperando los analistas del sector privado, pero el resultado fue un aumento que al final del día propició que acelerara ligeramente su ritmo de avance en la inflación desde un 4.4% en febrero a un 4.42% en el mes de marzo. ¿Qué significa esto? Yo diría que significa dos cosas, Raimundo. La primera es que parece ser que la inflación ha entrado en una zona de resistencia cada vez mayor para seguir acercándose primero al techo del rango objetivo del Banco de México, que es del 4%, y segundo, para seguir retrocediendo hasta ubicarse en el objetivo puntual, que es una inflación anualizada del 3%. Y segundo, porque me parece muy relevante todo esto, es que si hacemos una revisión muy rápidamente de cómo se ha comportado la inflación desde el momento en el que alcanzó su nivel más elevado allá por agosto del año 2022, cuando cerró en 8.7% de crecimiento, observamos que de ese mes, agosto del 22, hasta octubre del año 2023, la inflación descendió para ubicarse en un 4.3%, octubre del año 2023, hace exactamente 6 meses. Y de entonces, de octubre del 2023 a marzo del 2024, vemos que la inflación se mantiene justamente en ese rango de 4.3, 4.4%, con un comportamiento zigzagueante. Repuntó en los meses de noviembre, diciembre y enero del 2000, noviembre y diciembre del 2023 y enero del 2024, retrocedió ligeramente en febrero y volvió a repuntar ahora en marzo. Así que la segunda observación es que la inflación parece estar consolidándose en esa zona de resistencia que nos va a tomar tiempo y un gran esfuerzo romper para acercarnos, insisto, al techo del 4% y de ahí para irnos aproximando hacia el 3%. Y el tercer factor que me parece relevante señalar es que aun cuando el más importante promotor de los precios, que es la inflación subyacente, mantiene una trayectoria claramente descendente, su ritmo de desaceleración ha venido moderándose particularmente en los 2 últimos meses, lo que ha provocado que el otro componente de los precios, la inflación subyacente, Exacto. ahí donde están los productos que son más volátiles como frutas, legumbres, combustibles, etcétera, se hayan convertido, digamos, en el principal factor de resistencia para la desaceleración de los precios. Así que la buena es que cerramos marzo con una inflación por abajo de lo que esperaba el mercado y con un repunte moderado, y la no tan buena es que parece ser que estamos ya en la zona de mayor resistencia al descenso de los precios en la economía mexicana, Raimundo. Sí, Pedro, sobre todo porque en el dato que mencionaste justamente y la incidencia de la llamada no subyacente, donde están esos precios volátiles de estos bienes perecederos, sobre todo los que adquirimos en las familias en el día a día, pues sigue en niveles, por ejemplo, frutas y verduras del 12.25%, y de repente son los pecuarios, y esa resistencia se debe también a que posiblemente se haya enraizado vía costos o vía salarios la inflación en la producción de estos bienes, mi querido Pedro. Sí, por supuesto que sí. A ver, no solamente frutas y legumbres que han aumentado, como bien lo ha señalado, en más de un 12%, pero también la leche se incrementó 5.5%, los refrescos 6%, el agua embotellada y los jugos también 6%, el pollo se incrementó en 8,5% y obviamente las tarifas de avión
aumentaron un 28%. Y es importante destacar esto, Raimundo, y también para quienes nos escuchan, porque, a ver, recordemos, el gasto que realizan los hogares en México en el concepto solamente de alimentos, no hablo de bebidas ni hablo de tabaco, solo en alimentos procesados y alimentos naturales, es en promedio equivalente al 38% del gasto familiar en términos generales. Pero si concentramos nuestra atención en los estratos de menor ingreso en México, digamos en los 4 estratos que tienen menores niveles de ingreso en México, ahí el peso del gasto en alimentos oscila entre el 45% en el caso del estrato número 4 y el 51% en el caso de las familias con menores ingresos. Así que el que se mantengan los alimentos con un ritmo de avance que supera a la inflación y particularmente alimentos de gran peso específico en la dieta de las familias mexicanas, hace que el impacto que esto tiene sobre la calidad de vida de los hogares sea mayor y consecuentemente que la resistencia de la inflación a retroceder, a ubicarse en el rango objetivo del Banco de México, sea cada vez mayor. Esta resistencia entonces, que justamente ha durado tantos meses, mi querido Pedro, en tu análisis, es lo que está provocando que en otro indicador vinculante, que es el de la confianza del consumidor, se esté reflejando justamente, no quiero decir que ese pesimismo, pero sí estas dudas en lo que ven los consumidores respecto a su situación económica de ellos y sus familias hacia los próximos 12 meses. Fíjate, es interesante porque la encuesta más reciente que aplicó el INEGI entre los consumidores mexicanos, correspondiente al mes de marzo, señala que en marzo aumentó ligeramente la confianza del consumidor y lo hizo por tercer mes consecutivo. ¿Qué es lo que está viendo el consumidor mexicano que le permite mejorar moderadamente su nivel de confianza? Bueno, el consumidor mexicano cree que la situación económica de la familia hoy respecto a la de hace un año ha mejorado. Espera también que la situación de la economía familiar dentro de 12 meses, es decir, dentro de un año, Sí. también mejore. Y considera al mismo tiempo que la situación de la economía mexicana hoy es mejor a la que prevalecía exactamente hace un año. No está muy, digamos, satisfecho y tampoco cree que va a mejorar la condición de la economía mexicana en los próximos 12 meses y tampoco se siente muy cómodo con las condiciones que tiene en este momento para poder adquirir bienes y servicios de consumo duradero. Así que la confianza del consumidor sigue escalando posiciones moderadamente y uno se pregunta, ¿cómo es posible que cuando la inflación repunta, marzo, la confianza del consumidor mejora? Y yo diría que hay una respuesta que vale la pena tomar en cuenta. ¿Por qué lleva 3 meses de avance la confianza del consumidor? Por dos razones. Sí. Uno, porque en enero entró en vigor el incremento al 20% en el salario mínimo. Y dos, y sobre todo Raimundo y quienes nos escuchan, porque en febrero pasado, y con motivo del calendario electoral, el presidente anunció que se iban a adelantar los pagos por los programas sociales correspondientes a los bimestres de marzo y abril y de mayo y junio de la Claro. pensión para adultos mayores, lo mismo que la pensión para personas con discapacidad y el apoyo para hijos de madres trabajadoras. Esto supuso, el adelanto de estos programas sociales, supuso una derrama de 155,000 millones de pesos en el mes de febrero que benefició a casi 14 millones de personas a través de los 3 programas que he señalado. Entonces, ¿cómo es que con el repunte de la inflación se presente a la par una mejoría en la confianza del consumidor? Bueno, pues porque tienen más recursos en el bolsillo para poder atender en lo inmediato los requerimientos básicos del consumo personal y familiar, Raimundo. Claro, mi querido Pedro, no puedo dejar de preguntarte entonces también si el tipo de cambio y esta apreciación que conocemos de este par de días en 16.35 promedio incide también en esa confianza o bien en los precios del consumidor. Bueno, yo creo que tenemos un peso que ha mantenido durante 3 semanas niveles de fortaleza que son sorprendentes Sí. y tienen evidentemente la explicación que todo el mundo conoce. Esto favorece por una parte, desde luego, la compra de productos de importación, lo mismo para los empresarios que los utilizan como insumos, que para nuestro país en lo que atañe a alimentos en los que tenemos déficit, y por supuesto para las familias que viven sobre todo en la franja
fronteriza norte, que tienen un peso con un poder adquisitivo mayor al que tenía esta misma moneda hace unos cuantos meses. ¿Cómo es que esto influye en la confianza del consumidor? Bueno, los consumidores asumen que en la medida en la que tengamos una moneda fuerte, eso significa, aunque no sea en realidad una consecuencia natural, que la economía mexicana tiene cierto nivel de fortaleza. Insisto, no tiene una correspondencia real lo uno con lo otro, pero en la mente de buena parte de los consumidores, Sí. el tener un peso fuerte es sinónimo de una economía relativamente fuerte y eso les ayuda también a imaginar que el presente y el futuro inmediato pueden ser relativamente mejores para ellos. Perfecto. No, pues las cuentas más claras como nunca, mi querido Pedro, lo cual te agradezco mucho porque, bueno, pues justamente ahí está resistiendo este enemigo, bajar al nivel que se recomienda técnicamente, pero bueno, estaremos aquí dándole seguimiento con tu escrutinio, mi querido Pedro. Siempre es un gusto, Raimundo, y muy buenas noches a todos. Te agradezco mucho, amigo. Muy buenas noches. Ahí lo tiene. La inflación no solo afecta el poder adquisitivo de las familias, sino la confianza en su situación económica presente y futura. Antes de ir a una breve pausa, como siempre, le recuerdo nuestras redes sociales para que nos escriba en Facebook e Instagram, X, en @miquensetv y @Raimundo Tenorio, sobre todo hoy, porque estaremos regresando con todo lo que usted quiere saber acerca de la declaración anual de las personas físicas. Así que envíeme sus preguntas, por favor.